El Salvador, un país pequeño en Centroamérica, se ha convertido en un foco de atención mundial. Este país, conocido por su rica cultura y su historia turbulenta, ahora está en el centro de un debate global. ¿Y quién está en el centro de todo esto? La figura que ha capturado la atención de todos es Nayib Bukele. Su joven, carismático y muy controversial presidente, Nayib Bukele, con su estilo poco convencional y su presencia en redes sociales, ha revolucionado la política salvadoreña. Sus seguidores lo ven como un salvador, un visionario llevando a su país al siglo XXI. Creen que su enfoque innovador y su determinación están transformando a El Salvador, pero sus críticos lo ven como un aspirante autócrata que está desmantelando las instituciones democráticas. Argumentan que su concentración de poder es peligrosa para la democracia. ¿Es una luz de esperanza o un demagogo peligroso? Esta dualidad en su liderazgo ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera del país. Esa es la pregunta que muchos se hacen. La polarización en torno a su figura es evidente en cada rincón de El Salvador. El gobierno de Bukele es una historia de contrastes. Mientras algunos celebran sus logros, otros temen las implicaciones de sus métodos. Por un lado, ha logrado una reducción drástica en la violencia, algo que ningún otro presidente había podido hacer. Las calles de El Salvador son ahora más seguras y muchos ciudadanos sienten un alivio palpable. Pero, por otro lado, ha tomado medidas muy controversiales que preocupan a grupos de derechos humanos. Estas medidas incluyen la militarización de la seguridad y la restricción de libertades civiles. Su mano dura, aunque popular en El Salvador, recuerda a regímenes autoritarios del pasado. La historia nos ha enseñado que el poder absoluto puede ser peligroso. En este video, vamos a explorar las complejidades de la presidencia de Nayib Bukele. Analizaremos sus políticas, sus logros y las controversias que lo rodean. Vamos a ver cómo llegó al poder, los retos que enfrentó, y sus políticas, a veces poco convencionales. Su ascenso no ha sido fácil y ha estado lleno de desafíos. ¿Será Nayib Bukele una fuerza para el progreso o una amenaza para la democracia? Solo el tiempo dirá si su legado será recordado como una era de transformación o de controversia. Para entender la situación actual de El Salvador y el apoyo a Nayib Bukele, tenemos que mirar al pasado. La historia de este país centroamericano está marcada por décadas de violencia y conflictos que han dejado cicatrices profundas en su sociedad. Después de una guerra civil brutal en los años 90, el país quedó con profundas desigualdades sociales y económicas. La guerra, que duró 12 años, dejó más de 75,000 muertos y miles de desaparecidos, afectando a casi todas las familias salvadoreñas. Los acuerdos de paz, aunque importantes, no resolvieron las causas de la violencia. Las tensiones sociales y la falta de oportunidades económicas continuaron siendo un problema grave. Esto permitió que crecieran organizaciones criminales, como las pandillas MS-13 y Barrio 18, que llegaron a controlar gran parte del país. Estas pandillas se formaron inicialmente en Los Ángeles, pero se expandieron rápidamente a El Salvador. Estas pandillas, nacidas del caos de la guerra, se convirtieron en una fuerza dominante. Reclutaban a jóvenes sin oportunidades, ofreciéndoles una falsa promesa de pertenencia y poder. Extorsionaban, traficaban drogas y usaban la violencia aterrorizando a las comunidades. Las pandillas no solo afectaban a las víctimas directas de sus crímenes, sino que también creaban un ambiente de miedo constante. El gobierno, debilitado por la corrupción, parecía incapaz de controlar la violencia. Los esfuerzos por combatir a las pandillas eran insuficientes y, a menudo, ineficaces. El Salvador llegó a tener una de las tasas de homicidio más altas del mundo. En algunos años, la tasa de homicidios superaba los 100 por cada 100,000 habitantes, una cifra alarmante que reflejaba la gravedad de la situación. Esta violencia tuvo un impacto devastador. Las familias perdían a sus seres queridos, y las comunidades enteras vivían en un estado de duelo constante. Destruyó la confianza en las instituciones, frenó la inversión, y atrapó a las comunidades en un ciclo de pobreza y miedo. La falta de seguridad impedía el desarrollo económico y social, perpetuando la desigualdad. La gente vivía con miedo, sin saber si estarían seguros. Las noches eran especialmente peligrosas, y muchas personas evitaban salir de sus casas después del anochecer.
En este contexto de miedo e inseguridad, apareció Nayib Bukele. Su llegada a la escena política trajo una nueva esperanza para muchos salvadoreños. Un joven empresario, experto en medios de comunicación, se presentó como alguien diferente a los políticos tradicionales, prometiendo seguridad y prosperidad. Bukele utilizó las redes sociales de manera efectiva para conectar con los jóvenes y transmitir su mensaje de cambio. Su mensaje resonó con la gente, que quería un cambio, y lo llevó a la presidencia en 2019. La elección de Bukele marcó un punto de inflexión en la historia reciente de El Salvador, abriendo la puerta a nuevas posibilidades y desafíos. Bueno, hablemos de algo que ha estado en la mente de muchos últimamente, la erosión democrática. Este es un tema que no solo afecta a El Salvador, sino a muchas naciones alrededor del mundo. ¿Qué es esto? Es cuando la democracia empieza a debilitarse poco a poco. Las instituciones pierden fuerza, y la confianza en el sistema se ve comprometida. Las libertades civiles se reducen, y los derechos que antes se daban por sentados comienzan a desaparecer, y se ve un giro hacia prácticas autoritarias. Los líderes empiezan a tomar decisiones sin consultar a la población. Esto no pasa de un día para otro, es un proceso gradual que puede ser difícil de detectar al principio. Es un proceso lento, a veces difícil de ver hasta que es demasiado tarde. La gente empieza a notar cambios en su vida diaria, se empiezan a ver cambios en el gobierno, con nuevas políticas y leyes que afectan a todos. Leyes que restringen las libertades, y que limitan la capacidad de la gente para expresarse libremente. O líderes que, bueno, parecen estar acumulando poder. Esto puede llevar a un control más centralizado y menos transparencia. Es importante estar atentos e informados. La información es nuestra mejor herramienta para defender la democracia. Si entendemos las señales, podemos proteger los valores democráticos que son tan importantes para nuestras sociedades. La educación y la participación ciudadana son clave. Sigamos hablando de esto y juntos trabajemos para proteger nuestras democracias. La unión y la colaboración son esenciales para enfrentar estos desafíos. La política exterior de Nayib Bukele, sin duda, ha generado mucha controversia. Algunos la ven como audaz y necesaria, mientras que otros la consideran imprudente y perjudicial. Sus alianzas con ciertas potencias internacionales han llamado la atención, y su postura en temas regionales ha sido tanto elogiada como criticada. Es un aspecto complejo de su liderazgo que sigue en desarrollo. Para entender a Nayib Bukele, hay que ir más allá de los titulares. Llegó al poder prometiendo cambio y una ruptura con la política tradicional. Su carisma y comunicación directa le han ganado seguidores leales. Pero sus métodos y decisiones a menudo generan controversia. Es esta dualidad la que lo convierte en una figura fascinante y polarizante en la política moderna. ¿Es Nayib Bukele un héroe o una amenaza para la democracia? Esta es la pregunta central en muchos debates. Sus partidarios dicen que es un reformador, que lucha contra la corrupción y trae cambios necesarios. Sus críticos, en cambio, advierten que sus acciones debilitan las instituciones democráticas y concentran el poder de manera peligrosa. La respuesta quizá esté en el equilibrio entre sus logros y los riesgos potenciales de su liderazgo. Bukele no solo es famoso en El Salvador, sino en todo el mundo. Con un índice de aprobación que supera el 85%, se le considera uno de los líderes más populares del planeta. El Salvador está en camino de convertirse en un destino turístico y tecnológico. Con playas increíbles, paisajes volcánicos y ahora seguridad, Bukele quiere atraer turistas e inversionistas extranjeros. Pero la pregunta sigue siendo, ¿puede El Salvador mantener este crecimiento sin comprometer su democracia? El Salvador está escribiendo una nueva historia, una historia que mezcla audacia, innovación y esperanza. ¿Qué opinas de Nayib Bukele y su impacto en su país? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. El Salvador avanza entre la incertidumbre y la esperanza. El liderazgo de Nayib Bukele ha traído cambios importantes, pero los efectos a largo plazo aún no están claros.
El futuro del país depende de cómo se desarrollen estos cambios y de la resistencia de sus instituciones democráticas. En medio de los desafíos, hay una esperanza palpable entre muchos salvadoreños, que creen en la posibilidad de un futuro mejor y más próspero.